Hola, buenos días a todos, a todas. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Soy Novagogía. Bueno, por lo que veo está Carmen, Sergio, que además es compañero mío, Enrique, Sánchez y no sé si Mari Carmen está. Sí. Mari Carmen, Eva. Eva no ha llegado aún. Vale, bueno, pues esperamos 3 minutos porque me faltan que comienzo. Si queréis, mientras tanto, pues podéis presentaros. Mari Carmen. Hola, buenos días. Soy Mari Carmen Beiber Moreno, soy profesora de la Universidad de Valencia y bueno, estamos trabajando en la línea de creatividad y educación social. Yo soy pedagoga y profesora de educación social y de pedagogía y trabajamos la línea de todas las artes escénicas y creativas en toda la aplicación social. Y es un poco lo que la comunicación que hemos presentado, la danza y educación social. Muy interesante. Sergio, Enrique, ¿vais a presentar los dos? Sí. Sí, efectivamente, vamos a mitad y mitad. Como buenos hermanos o compañeros. Bienvenida, Eva. Hola, buenos días. No quería interrumpir, iba a decir que con Meet lo que mejor funciona es el navegador de Chrome. Bueno, yo aprovecho para presentarme. Soy Sergio Náñez, soy profesor en la Universidad Católica de Ávila, dentro de la Facultad de Economía, y tengo además la suerte de poder tener allí como compañero a la moderadora, a doña Eva Ordóñez. Así que nada, nosotros lo que vamos a presentar hoy es una actividad que está relacionada pues con el mundo de la economía, de los negocios, que hicimos conjuntamente con una universidad extranjera con la que tenemos bastante contacto. Y bueno, pues vamos a presentar un poquito también los resultados, las impresiones que tuvieron los alumnos de esta actividad, que creemos que fue bastante novedosa, ¿vale? Encantado de conocer a Carmen, porque con Universidad de Valencia nosotros tenemos contacto sobre todo con Rafa Chávez y con Monzón, que son los que llevan todo el tema de CIEC, de economía social y demás. Muy bien. A través del director de uno de nuestros máster, bueno, tenemos bastante contacto con ellos y con todas las actividades que realizamos. Muy bien. Bienvenida, Sergio. Está también el compañero Quique, Enrique Sánchez. ¿Ya se me ve? Sí. Sí, pues, entonces era un problema del navegador. Correcto. Gracias por la ayuda. Bueno, pues Eva, como comentaba Sergio, la compañera Carmen es de la Universidad de Valencia, nos va a hablar sobre el recurso que ellos trabajan en intervención social y coméntanos brevemente una presentación suya. Os pediría que mientras haya alguna persona exponiendo que desactivéis los micrófonos, ¿de acuerdo? Sí, para que vaya rápido. Vale, de acuerdo. Venga. Nos vais avisando, perdonad que es que he entrado cuando ya habéis empezado y no sé si me perdí algo importante, que me conecté a menos un minuto porque estaba en una clase. ¿Habéis organizado el orden de defensa o nos lo vais indicando? O... Yo lo indico, vamos, como lo tenía en el planning que me ha entregado el Congreso, te tengo a ti, primera, Eva. Ah, me tienes a mí primera, vale. Seguidamente, Sergio y por último, Mari Carmen. ¿Vale? Muchas gracias. 10 minutos. ¿Vale? Luego abrimos también un foro, ¿no? de comentarios, de debate del tema que habéis tratado. Y bueno, pues cualquier cosa pues vamos aprendiendo de todo. Yo no me he presentado, como comentaba Sergio y Enrique, soy compañero de ellos, aunque mi acento es andaluz, porque yo soy de Córdoba, pero trabajo en la Universidad Católica de Ávila. Yo participando en el Congreso de Pedagogía, pues ya hará como 4 años, desde mi primer momento como doctoranda con Eloy, que fue mi director de tesis. Entonces he participado con ellos siempre. Y ahora ya pues tengo ya el rol de moderadora, ¿no? Ya voy aprendiendo más. Así que nada, pues lo dicho, vamos a cerrar los micrófonos, dejamos abierto el único, el de Eva, aprovechas, te presentas y ya nos comentas tu presentación. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Eva Tebas Fernández, trabajo hace 15 años en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, pero me he dedicado, siempre ha sido una ocupación a tiempo parcial. Es verdad que el mundo académico universitario es fantástico y maravilloso, pero
mi foco ha estado más en la dirección de centros educativos y ahora mismo, hace unos años, en la consultoría estratégica y de formación. Entonces, lo que os vengo a presentar es un trabajo que he hecho con una compañera que no pertenece al mundo universitario, sino al mundo de la consultoría y de la formación. Y básicamente lo que os queremos contar es un proyecto piloto que hemos hecho con un modelo de coaching de equipos que hemos aplicado al mundo educativo viendo una serie de problemáticas que se nos venían dando cuando queríamos acompañar a los centros educativos en la transformación, en el cambio, ¿no? O sea, veíamos ciertas resistencias, veíamos ciertos cuestionamientos a los que los equipos directivos habían decidido, indagamos ahí, entonces empezamos a utilizar este método para un poco implicar a las personas de los equipos docentes, ¿vale? Entonces voy a ver si me apaño muy bien para compartir, a ver si me acuerdo cómo era esto, me imagino que voy a empezar ahora a compartir, a ver. Sí, lo tiene sí. Abajo a la derecha. Sí, estoy en ello, a ver. creo que me apañaré, vamos a ver. Vale. Entiendo que estaréis viendo ya mi pantalla, estoy abriendo la presentación. Sí, se ve bien. Vale, fenomenal. A ver lo que tarde, que... Uy, ha salido otra cosa que no tenía que salir. A ver, un segundo, no, esto no es. Ahora, ¿lo veis? Sí, se ve muy bien, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues como os decía, vamos a ir muy rapidito. Lo que hemos hecho es un modelo de coaching de acompañamiento al profesorado como estrategia para aumentar dos cuestiones que nos parecían que había carencia de ellas. Era el compromiso y la implicación ante el cambio de cultura organizacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente explicaros que lo que estábamos viendo es que hay un deseo a nivel mundial en los últimos años de medir objetivamente los resultados en la calidad de las políticas educativas, ¿no? Y entonces, bueno, al final yo vengo también del mundo de la calidad, que no os he explicado, fui directora de calidad muchos años en un centro de Madrid y bueno, pues siempre hemos sabido que el desarrollo profesional docente es uno de los factores de mayor impacto en el rendimiento positivo de los centros y de los estudiantes. Pero ¿qué era lo que pasaba? Pues que cuando desde la consultora empezábamos a hacer acciones de formación continua, lo que veíamos es que había muy poca motivación y muy poquita implicación en un amplio número de maestros y profesores a la hora de participar en estas acciones de desarrollo profesional. Y entonces empezamos a indagar en los clientes que teníamos, que son más de 200 colegios, cuáles eran los motivos por los cuales esos profesores no se sentían lo suficientemente motivados. Había motivos de distinta naturaleza, como veis ahí, en algunos casos se trataba pues, de que no había una cultura de formación continua en el centro y que esto empieza en los últimos 5 años a ser una necesidad, pero quizás gente que llevaba muchos años a la profesión no la había sentido como tal. Luego también pues falta de coherencia, el tema de que eran acciones impuestas desde los equipos directivos, el tema de que los profesores tenían la sensación de que se picoteaba en temas que estaban de moda, pero no se sabía muy bien cómo eso se conectaba con el proyecto educativo del centro y entonces los profesores lo cuestionaban mucho y que realmente había un escaso empoderamiento del profesor para poder elegir las acciones. Todo esto ¿a qué llevaba? Pues no solamente una baja implicación del profesorado, sino que los equipos directivos estaban teniendo muchísimas dificultades para acometer acciones en planes estratégicos y operativos, con lo cual, aunque nosotros como consultora estratégica les acompañábamos, cuando no estábamos allí y les dejábamos solos, los planes no acababan de calar, ¿no? Aquella lluvia fina no acababa de provocar el cambio que se necesitaba. Y al final, pues los colegios sabéis que están en un momento muy complicado y que están perdiendo matrícula, ¿vale? Entonces decidimos un poco revisar todos los modelos que había de coaching para ver si podíamos hacer un trabajo no a posteriori, sino previo. O sea, antes de hacer el plan estratégico, ver cómo podíamos ayudar a esos equipos. Estuvimos viendo un poquitín, revisando toda la bibliografía, viendo si se había aplicado el coaching de equipos y otros modelos de coaching a la escuela. Vimos que de los perfiles culturales que normalmente se trabajan en la literatura, bueno, pues los colegios en España caen dentro de culturas más institucionales, más directivas y menos quizás
en culturas más tecnológicas, más humanistas, en las que se permite una mayor participación y hay un mayor intercambio y un mayor consenso y las relaciones están más basadas en la confianza, y que muy pocos de ellos tenían realmente lo que se llama la cultura de red, en las que los trabajadores son como intraemprendedores, ¿no? Personas que tienen un cierto nivel de independencia en la toma de decisiones, pero que también a la vez son adaptativos y flexibles. Lo que veíamos es que la mayoría de las culturas eran tremendamente jerárquicas, verticales, el profesor obedecía una serie de cuestiones y claro que ahí estaba uno de los grandes problemas. Entonces, decidimos crear un modelo de coaching para ver si podíamos cambiar un poco esas culturas y empezar a trabajar desde antes para luego facilitar que los planes estratégicos salieran adelante, pero también como algo previo a una futura evaluación del desempeño, porque una de las cosas que nos estaban pidiendo los centros es que hiciéramos evaluaciones del desempeño y ver si un poco esa cultura se estaba definiendo, pero las evaluaciones del desempeño al final se convertían como en una especie de acción punitiva. Es cuando ya las cosas no van, entonces hago una evaluación del desempeño para ver a quién puedo pillar. Y nosotros la evaluación del desempeño desde Educando, que es nuestra consultora, la vemos como algo que tiene que ayudarnos a mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de toda esta revisión que hicimos previa al modelo, vimos pues diversas cuestiones que no me va a dar tiempo a completar y a comunicaros en el escaso tiempo que tengo, que no quiero comerle tiempo a nadie. Bueno, todo el tema de... Utilizamos los metaanálisis de John Hattie, que no sé si los conocéis, pero son muy, muy interesantes, supongo que sí. Y vimos pues que constantemente lo que se nos decía es que tiene que haber un aprendizaje interno, se tiene que recibir una retroalimentación entre los profesores, el profesor tiene que generar esas habilidades para ser evaluador de su propia praxis, pero también un poco dejarse ver y ayudar por otros. Y bueno, pues lo que os decía, el problema de partida era que como todo esto no sucedía, al final se terminaba haciendo una evaluación del desempeño, pero que se utilizaba desde los equipos directivos como estrategia de control, lo cual va a provocar en el profesorado una sensación de mayor fiscalización y de mayor indefensión, que lo que va a hacer es crear un círculo aún más pernicioso dentro de lo que es el clima laboral, ¿no? Con lo cual acabamos con no solamente que la evaluación del desempeño había sido un proceso traumático doloroso y que había acabado con la poca implicación que pudiera haber de algunas personas, porque no se estaba enfocando bien, ¿vale? Y entonces, la hipótesis de trabajo, antes de crear este modelo que os decimos, que se basa en toda esta investigación previa, es pues que el coaching es una herramienta eficaz de acompañamiento, pero necesitábamos ver qué características tenía que tener. Y por eso revisamos toda la literatura anterior. ¿Qué es lo que vimos? Que sí, efectivamente, se había utilizado el coaching en entornos educativos, pero, bueno, esto es un poco el método de búsqueda bibliográfica, que podéis consultarlo tranquilamente luego en el artículo, pero lo que veíamos era fundamentalmente que había habido mucha confusión y que lo que se había hecho no era del todo coaching. Estos son los criterios de inclusión, voy a avanzar un poquitín. Entonces, lo que habíamos visto es que sí, lleva años incursionando en el mundo educativo, pero bajo la etiqueta de coaching educativo hay un montón de conceptos interrelacionados que no siempre tienen que ver con el buen coaching, que es realmente un acompañamiento. Entonces, se había confundido, perdón, con las ideas de counseling, de consultoría pura y dura, de mentorizaje, de entrenamiento entre pares, y no era un coaching de verdad. Bueno, no me voy a parar mucho aquí porque esto es un poco toda la parte de toda la revisión que hemos ido haciendo y cómo se ha ido utilizando y las conclusiones que hemos sacado de por qué creemos que no se había empleado el coaching adecuadamente, que esto lo podéis luego tranquilamente, si os interesa, leer en el artículo, por Dios. Y quiero llegar, no quiero estirarme mucho, quiero llegar a... Voy a pasar, ¿vale? Porque es que al final, con los 10 minutos que teníamos, que la idea es acompañar para favorecer el desarrollo operacional de todo el equipo docente y que eso supere el potencial individual. Hay un enfoque sistémico, el grupo docente se considera como un sistema vivo que trabaja juntas. Aquí tenéis la definición y enfoque que se le da al coaching de equipos desde la organización para la que trabaja María José, que es el International Coaching Association, y lo que hicimos fue pilotar un modelo en 3 centros, ¿vale? Entonces la idea es
que a futuros podamos recoger datos de qué ha pasado en estos centros. Ahora mismo lo que os voy a presentar es el piloto, ¿de acuerdo? Entonces lo hicimos en 3 centros que tienen características similares en los contextos, en el sentido de que son de titularidad concertada religiosa, pero en 3 provincias diferentes y con distintos tipos de problemas. Entendemos que evidentemente no se pueden sacar muchas conclusiones de un proyecto piloto solamente con 3 centros, este es el comienzo de un trabajo de investigación, pero sí que lo que hicimos fue un poco 3 procesos prácticamente idénticos para que los resultados que nos saliesen fuesen, bueno, pues pudiésemos sacar algunas primeras conclusiones. No me da tiempo de escribir todo el modelo, sí que deciros rápidamente que se pasó un cuestionario personal y anónimo previo al proceso de coaching que duró entre 8 y 12 horas. Sí que se pidió que estuviera presente el equipo directivo con el equipo docente, porque una de las sensaciones que teníamos es que no había momentos en que discutieran juntos cómo veían el futuro del centro, o sea, las decisiones las tomaba el equipo directivo muchas veces desde los despachos, pero había pocas ocasiones de juntarnos todos y discutir cómo veíamos ese futuro. Y la idea era, pues, por un lado, esa toma de conciencia, un poco mindfulness del momento que estamos viviendo ahora y del momento actual, y luego hacia dónde queremos ir. Y el análisis se centró en 5 aspectos, que tenéis ahí abajo, que son los que definen a los equipos de trabajo eficaces, a los de la cultura de red o la cultura humanista que os decía antes. Que haya una buena comunicación, que el liderazgo esté bien establecido, que haya unas metas claras, comunes, consensuadas, que las relaciones entre las personas estén bien y que los roles de las personas que trabajan en esa cultura de red estén bien definidos, para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Como os decía, la media de los 3 procesos fue de 8 horas, divididos en 2 días. Era necesario que esos 2 días fueran consecutivos para que realmente esa toma de conciencia y esa reflexión, ese remover, fueran efectivos. El primer día había una serie de dinámicas de generación de contexto y de toma de conciencia, se habla un poco de qué es coaching de equipos y qué no lo es, hablábamos con la gente de si habían tenido experiencias previas y se hacían una serie de dinámicas en las que un poco la idea era establecer un contexto de confianza, de alianza, de lo que pase aquí no va a salir de aquí. Hicimos una serie de cuestiones que se explican un poquito mejor en el artículo y en la que al final la idea era que terminaran ese día dándose cuenta de que no hay una única verdad, no hay única visión del centro, que cada uno ve las cosas desde su perspectiva y que tenemos que empezar a entender que mi verdad es relativa, ¿no? Que es la dinámica del observador. Después de ese primer día en que se produce una toma de conciencia bastante clara, en el segundo día la idea es llevarles a esa situación deseada, luego generar planes de acción entre todos y luego compromisos individuales que ayudan a llevar al equipo a esa situación deseada. Esos compromisos individuales en el mundo del coaching se tienen que decir en voz alta y delante de todo el mundo. Es un compromiso firme. ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos da pie para la futura evaluación del desempeño, porque al final esos objetivos que cada uno explica delante de su equipo, de alguna manera son el punto de partida para que la evaluación del desempeño no se vea como algo externo y desde fuera, sino, oye, tú te comprometiste a esto, lo has hecho. Y bueno, pues al final los hallazgos que tuvimos de estos primeros 3 proyectos piloto es que tenemos que modificar algunas cuestiones en proyectos posteriores. El tamaño de los equipos era demasiado grande a veces para generar un auténtico diálogo, el orden de las dinámicas propuestas no debería ser rígido porque había momentos en que quizás, claro, nosotros llevábamos el guión muy establecido, pero quizás hubiéramos necesitado adelantar alguna porque el momento emocional así lo requería. Y bueno, sabemos que estas 3 experiencias plantean un número insuficiente como estudios de caso, es evidente, ¿vale? Pero sí que es verdad que sí que vimos un cambio inmediato, o sea, ahora mismo os comentaré ya para finalizar lo que la gente nos transmitió, nos comentó, y la idea ahora es recoger datos en 6 meses y 1 año a través de entrevistas en focus group con la gente que participó de este proceso para ver qué ha pasado y empezar a ver si realmente el modelo que hemos pilotado es tan efectivo como suele ser en otro tipo de empresas que no son educativas
o hay que modificar algunas historias, porque evidentemente pues se ha trabajado poco en el coche de equipos en los colegios y el entorno educativo es bastante peculiar. Lo más sobresaliente que vimos en los procesos es que sí que se observaron cambios reales inmediatos en un porcentaje muy significativo de los participantes, en torno al 90% de los 3 casos, decían que, wow, esto me ha removido muchísimo, me he dado cuenta de muchas cosas, me ha encantado trabajar con mis compañeros. Manifestaron en torno al 90% no haber tenido nunca una oportunidad similar a esta para dialogar todos juntos y llegar a acuerdos conjuntos y consensuados sobre el futuro del centro. Y un poco en esa dinámica de cierre nos sirvió este puzzle del colegio en el que todo el mundo daba su objetivo, nos sirvió por un lado como una recogida de datos para evaluar el éxito de la experiencia, porque la gente decía cómo se había sentido, pero también, lo que os decía, el input para una futura evaluación del desempeño, puesto que los compromisos adquiridos se consideraban objetivos personales de mejora. Entonces, en ese sentido ya no era vista esa futura evaluación del desempeño, no va a ser vista solo como algo que me imponen desde fuera, sino como algo en lo que yo he tomado parte, algo de lo que yo he tomado conciencia que tengo que mejorar y que puedo hacer por mí. En general, la experiencia además supuso un empoderamiento para los participantes, descubrimos el mapa del talento del equipo porque en las dinámicas se veía perfectamente quiénes eran los líderes naturales, los que a la gente seguía, y bueno, los directores y los equipos directivos descubrieron talento también en el proceso de las 8 horas y dijeron, wow, no me había dado cuenta de que esta persona tiene esta capacidad de comunicar, no me había dado cuenta de que esta persona es tan negociadora, no me había dado cuenta. Entonces, bueno, también generó, digamos, ese mapa del talento que es también lo que queremos en los planes estratégicos y en las evaluaciones de desarrollo. Y ya he terminado, chicos, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Gracias, Eva. Sí, ya te estaba escribiendo porque digo, bueno, me daba fatiga cortarte porque estoy tan ilusionada contando que digo, bueno, pero le dejo unos minutitos más. Vale, fenomenal, pues que es tu pasión, el trabajo que desarrollas, ¿no? Y el proyecto piloto que habéis llevado a cabo. A mí me surge una duda, no quiero tampoco que nos demoremos mucho más, pero lo solicita, imagino, el equipo directivo del centro, pero ¿todos los profesores deben de acogerse o son voluntarios? En este caso se invitó a todo el equipo docente y de hecho te diré que en uno de los casos lo solicita el equipo docente, el equipo directivo, en otro caso surge del equipo docente, es el equipo docente el que le pide al equipo directivo, necesitamos otro tipo de formación y necesitamos espacios para hablar. Entonces, como nosotros estábamos trabajando con ellos, el equipo directivo nos dice, oye, nos piden los docentes esto, ¿qué podemos hacer? Y entonces les sugerimos que apliquemos esto. Y en otro caso fue una decisión un poco guiada por el equipo directivo, pero el equipo directivo les dio una serie de propuestas de formación, entre las que estaba este proyecto de coaching. Y los docentes también lo eligen. O sea, era como un menú más cerrado, les dieron como 5 cursos, pero 2 de los 3 casos surgen de que el equipo docente siente que esto va a ser bueno para ellos. Y solamente en un caso, de alguna manera es un poco más impuesto por el equipo directivo. Tomaron parte todos los profesores y muy poquitos se resistieron hasta el final a participar. O sea, realmente, te digo, un porcentaje muy pequeño el que no puso de su parte para ver que esto era positivo para el centro. Muy bien, muchas gracias. No sé si ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Sí, yo lo primero agradecerte, Eva, la exposición que has hecho y quería comentar una cuestión. Indicabas que la evaluación del desempeño era visto como algo negativo por muchas personas, como que se les fiscalizaba, como una especie de control. Entonces yo quería preguntarte un poco, ¿qué técnica utilizasteis para intentar cambiar esa tendencia negativa a ver la evaluación del rendimiento, del desempeño como algo negativo y no como algo positivo que puede servir para mejorar o crecer uno profesionalmente? Y si dejasteis participar a algún profesor o grupo de profesores en diseñar un poco los ítems que se iban a evaluar en esa evaluación del rendimiento. Vale, claro, pues muchas gracias. Gracias. A ver, técnica, lo que se dijo es que esa evaluación del desempeño no se iba a hacer de ninguna manera hasta que no hubiéramos pasado el proceso de coaching. Y que una vez que hubiéramos pasado el proceso de coaching,
digamos que la parte de la autoevaluación y de los compromisos personales dentro de todo el proceso iban a salir de ese proceso de coaching. Eso hizo ya que la gente dijera, bueno, vale, se me tienen que evaluar, pero parte de esa evaluación va a salir de este momento final y de lo que yo siento que tengo que mejorar cuando hayamos trabajado todos juntos y cuando mis compañeros y yo hayamos dialogado, bien. Y luego les explicamos esta idea que es muy potente del mapa del talento. O sea, les hablamos muchísimo de cómo del proceso de coaching de equipos iba a salir un mapa del talento del colegio y cómo realmente, a ver, al final se trata de que nosotros desde fuera explicáramos todo el proceso en lugar de hacerlo los equipos directivos, porque hay veces que los equipos directivos no saben cómo, entenderme, entre comillas, vender esto como algo que nos permite esa autorreflexión y esa mejora. Entonces, al tener la ocasión nosotros de explicar, no, mirad, esto viene por aquí, lo vamos a unir, por un lado, esta evaluación del desempeño, pero queremos que sepáis que ya de aquí va a partir un poco ese diseño del mapa del talento, porque también vamos a ver en qué sois buenos todos y qué cada uno de vosotros le aporta al colegio, a la gente entra de otra manera. En cuanto al tema de la definición de los ítems, es que hacemos una evaluación del desempeño que daría para otra exposición y no me quiero enrollar, Sergio. Pero, a ver, no es una evaluación del desempeño, es una evaluación del desempeño en 360. Entonces, como se toman datos de alumnos, familias iguales, superiores y la autoevaluación, claro, ya ellos rápidamente entendieron que en ese 360, ostras, ya en este proceso de coaching me voy a ver en el espejo de mis compañeros y también voy a tener ocasión de yo manifestarme. Con lo cual, si de esos 5 grupos de interés de los que se toman datos, 2 ya me los están presentando como que yo voy a tener ocasión de discutir, de hablar, pues la gente, bueno, lo entiende de otra manera, y pierden bastante esas defensas y... Muy bien, muchas gracias. A ti. Muchas gracias a ambos. ¿Algo más que queráis comentar o preguntar a Eva? Enrique me parece que está intentando preguntar, pero tiene el micrófono cerrado. Espera. Una pregunta breve, por curiosidad, no sé, según vuestra experiencia, ¿en qué medida el coaching puede ayudar a afrontar, a gestionar, a hacer, digamos, más llevadero la creciente carga que tenemos en los centros educativos, tanto universitarios como no universitarios, de todo lo que es el trabajo burocrático, etcétera? A ver, hemos trabajado también a nivel de coaching individual. Para ese tipo de quemazón que tú describes, trabajamos más con procesos de coaching individual. Me da mucha pena que no pueda estar aquí mi compañera María José, que es la coach del equipo. Pero, a ver, te voy a dar una respuesta que no quiero que sea como muy gallega, ¿no? Pero depende también de cómo lo acoja la persona. O sea, lo que no puedes hacer es obligar un proceso de coaching individual. Si la persona quiere entrar en ello y confía, bien, fenomenal. Sí que ayuda bastante, aunque yo creo que hay otras cuestiones que a lo mejor pueden ayudar más. Ya una formación más específica de gestión del tiempo, en hacer las reuniones más eficaces, en algo quizás más directivo y no tanto un coaching, ¿vale? Pero sí, hemos hecho coaching individual. Eso sí es algo que no abrimos a todo el mundo, que si se presenta la gente lo hace de una manera muy, muy voluntaria y es verdad que hay muy poca inversión en los colegios, esa sí es la experiencia que tenemos en este tipo de cuestiones. Se cree poco en ello de momento. Ya es difícil que te dejen hacer un proceso de coaching de equipos. Otro tipo de coaching ya más individual, en muy poquitos centros, muy poquitos todavía. Muchas gracias. Nada, Enrique. Muchas gracias, Iván. Gracias, Enrique, Sergio, Carmen. Bueno, pues pasamos a la segunda ponencia, que tratará pues de Enrique y Sergio. No sé quién será el primero en dar comienzo. Yo, Enrique. Empiezo. Sí, comienza Enrique, sí. Vamos a ver. A ver, que no sé si no estoy haciendo... Presentar ahora, tienes que darle. Es que no, me sale compartir, pero no, a ver, se me ha quedado... Sí, he dado ahí, presentar ahora.
pincha encima de lo que es el dibujo de la pantalla. Sí, entonces, ya he pinchado. ¿Qué opción? ¿Toda tu pantalla o una ventana? Toda tu pantalla. Yo te aconsejo la ventana completa. La pantalla, perdón. Toda tu pantalla, ¿no? Es que es lo que he hecho antes, pero compartir toda la pantalla. Y aparecerá una emergente diciéndote que si das permiso. Sí, pero me sale la opción de compartir, pero que no está activada, y cancelar. A ver, mira, tiene que ser... Pruebo yo si quieres, Kike, y voy pasando las diapositivas. Vale. Perfecto, vale. Bien. Perfecto. Un segundo. Sí, se ve ya. ¿Se ve ahora ya? Sí. Perfecto. Muy bien, pues nada. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización del Congreso esta oportunidad que nos dan de hacer esta presentación, asimismo a los que estáis al cargo de este foro, ¿no? Y en particular el día de hoy, pues por facilitarnos todo este trabajo, ¿no? de presentación. Vamos a presentar una actividad docente que empezamos el año pasado, en el curso pasado, Carrusel de Negocios Internacional o International Business Carrusel. En el lado de la izquierda disponéis del cartel que elaboramos para presentar la nueva actividad. Y nada, si puedes pasar, Sergio. Sí. La actividad consta se trata de una actividad que hemos iniciado con una universidad neerlandesa de EDE, la Universidad Cristiana de EDE, y en el que consiste que un grupo de estudiantes de ambos países, de ambas universidades, entrevistan a expertos sobre su experiencia, sobre su opinión, desde el punto de vista profesional y empresarial en aquellos ámbitos en los que ellos trabajan, ¿no? de distintas empresas. Cada entrevista dura en torno a 1 hora y cada equipo va entrevistando a cada uno de los expertos que forman parte del carrusel y se va rotando. Después de cada hora se pasa al siguiente, el grupo que ha entrevistado al primer experto, pasa al siguiente experto y así sucesivamente. De ahí toma el nombre de carrusel la actividad. El prerequisito que se pide, una vez que se han formado los grupos previamente al inicio estrictamente de la actividad, lo que tienen que hacer cada equipo, que consta de 6 estudiantes, 3 españoles y 3 neerlandeses, es que tienen que elaborar, tienen que preparar de forma con suficiente profundidad un cuestionario de 30 preguntas, por lo menos, para realizar a los expertos una vez que se inicia el carrusel. Se trata de preguntas lógicamente en torno a esa... Una vez que se han también documentado sobre la empresa, el funcionamiento de la empresa, la estrategia que sigue la empresa, etcétera, en los distintos ámbitos, lo que se trata es de obtenerla y contrastarla en la medida de lo posible, toda esa información con los expertos, ¿no? Presencialmente. El objetivo es, lógicamente, que los alumnos obtengan una visión lo más amplia y profunda posible del funcionamiento, de las prácticas, de las estrategias que llevan a cabo las diferentes empresas. ¿Qué pasa, Sergio? Eso es. Ahí tenemos la gráfica del funcionamiento. En el sentido de las agujas de reloj, vemos el funcionamiento, la dinámica, cómo funciona a modo de carrusel, donde se va rotando los cuatro grupos de alumnos con los respectivos expertos. Ese es el esquema de las actividades del que consta la actividad del carrusel. Propiamente la actividad se desarrolla a lo largo de una semana, desde que llegan en la primera edición lo hemos realizado en Ávila,
y por tanto durante el primer fin de semana se realizó la recepción, la bienvenida de los alumnos, del personal que vino de la Universidad Neerlandesa, y los primeros días es de preparación, de presentación, preparación del trabajo en equipo de los diferentes grupos. El carrusel como tal se realiza más o menos a mitad, el martes, lo realizamos el martes de esa semana, y posteriormente a la realización del carrusel los alumnos tienen que elaborar los respectivos informes, etcétera, que van a presentar en una sesión pública delante tanto de los profesores que participamos como de los expertos que quieran asistir. Se realiza públicamente esa exposición, ¿no?, del trabajo elaborado, y donde exponen las conclusiones también del mismo. Y posteriormente ya cerramos pues con una despedida con una comida entre todos. O sea, son algunas de las imágenes de la actividad. Y aquí lo que os exponemos son los participantes, los expertos participantes en esta primera edición, que tenemos de empresas de ámbito local, la CONFAE, la Confederación de Empresarios Abulenses, Vita Sport, una empresa que ha surgido en el ámbito local, la Cámara de Comercio de Ávila, Robert Bulk, una empresa local también, pero con una importante proyección internacional, y empresas ya también de ámbito nacional y con una fuerte presencia ya en el ámbito internacional, como Michelin o CESBIMAP, una de las filiales del grupo de Mafre. Y doy paso ya a mi compañero para que continúe con la presentación. Sí, está puesto el micrófono, un segundito. Vale. Bueno, como ha comentado mi compañero Enrique, esta actividad fue muy novedosa, fue la primera vez que lo realizamos aquí en la universidad, y estamos planteando el realizar para el año 2021 otra, siempre que las circunstancias nos lo permitan. Esta actividad, como hemos visto, ha sido muy valiosa para los alumnos, puesto que les ha permitido ir un paso más allá en lo que es el conocimiento empresarial. Es decir, todos en las aulas nos esforzamos al máximo, por lo menos en economía y en administración de empresas, para que realicen casos prácticos, realicen actividades prácticas, pero en este caso esta actividad, como decíamos, supuso ir un paso más allá, puesto que podían entrevistar, como hemos visto, a gerentes y a directores generales de grandes empresas o de empresas locales, pero que tienen una gran proyección internacional. Realizaban esa preparación con los cuestionarios previamente, lo que les querían preguntar, elaboraban un informe que posteriormente, como hemos visto, tenían que exponer ante los propios expertos. Y aquí aprovecho para decir que incluso algunos de los representantes que vinieron de las empresas luego también pidieron el currículum vitae a alguno de los alumnos participantes. Por lo tanto, bueno, fue una actividad, creemos, bastante interesante. El programa de rotación como tal lo estamos viendo ahora en la pantalla. Dividimos a los alumnos, una vez que se conocieron, tras llegar a Ávila, los alumnos holandeses, en grupos. Todo el trabajo lo tenían que realizar en inglés, de manera que conseguíamos otra competencia más que a veces se queda un poco olvidada en los planes de estudio, y es esa inmersión lingüística en el inglés, trabajo en equipo y además todo ello en inglés. La rotación, que es la que estamos viendo ahora en la pantalla, tampoco tiene más misterio. Los grupos iban rotando, iban pasando, cambiando de experto, como vemos horizontalmente y diagonalmente. El grupo A iba cambiando de experto y así sucesivamente, de manera que todos ellos les iban dando una visión de empresas concretas, y en el caso de CONFAE y la Cámara de Comercio de Ávila, de una visión más en global de la situación empresarial que se daba en ese momento. Obviamente, para medir el grado de aprovechamiento y de participación de estos alumnos en el carrusel de negocios, teníamos que evaluarlos de alguna manera. Como decía Peter Drucker, y esto basado también en William Thompson, todo lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Por lo tanto, teníamos que comprobar el grado de aprovechamiento. Estamos viendo en pantalla también los criterios que utilizamos para llevar a cabo esta
esta evaluación de los alumnos. Por un lado, tanto el informe escrito, pues si utilizaban fuentes, calidad de las fuentes, si estaba bien estructurado, si esto estaba unido a las preguntas que inicialmente habían planteado a los expertos, con diferentes grados de puntuación. Y luego también la presentación se la valorábamos en cuanto a la organización y en cuanto a la calidad y originalidad de la misma. Esa presentación la hicieron ante un jurado que está formado por profesores tanto de nuestra universidad como de la universidad extranjera, y también participaron en la evaluación algunos de los expertos del grupo Michelin y del grupo CESBIMAP, que acudieron ese día a la universidad para evaluar el trabajo que habían realizado los alumnos. También aquí es interesante destacar, aunque no lo recogemos, que incluso el director de Michelin pidió a algún grupo de alumnos que lo habían hecho muy bien el informe que habían hecho sobre su compañía, porque sobre todo les servía para tener un punto de vista más de su compañía. Aquí vemos alguna imagen más de las actividades que realizamos en los 2 campus que tenemos dentro de la universidad, y luego también, para complementar un poco la vivencia o la experiencia que tuvieron, realizamos 2 visitas a lo largo de la semana. Por un lado, visitamos el primer centro que tiene Mapfre en uno de los polígonos industriales de Ávila, que es arriba a la izquierda, con Ignacio Juárez, que era el gerente directivo, en el que les explicaron un poco todo el proceso de la empresa. Y luego, otro día también por la tarde, acudimos al otro centro que tiene Mapfre, aquí en Ávila, en el que se les daba una visión global de la empresa desde que un coche accede, cómo se van distribuyendo todas las piezas, cómo se seleccionan y cómo son puestas a la venta otra vez en el mercado como continuación de esa economía circular que defiende Mapfre, esta compañía. Aquí ya simplemente vemos unas fotos de la exposición que llevaron a cabo un grupo y la entrega de los diplomas una vez que llevamos a cabo la calificación de estas actividades. Como comentábamos antes, toda esta experiencia la medimos tanto por un lado para los alumnos de la UCAP como para los alumnos extranjeros de la Universidad Holandesa, y bueno, básicamente la experiencia fue buena, sí que nos destacaron algunas cosas que tendríamos que mejorar. Valoraban sobre todo ese acercamiento al mundo empresarial, que a veces por el diseño de los planes de estudios queda un poco al margen de lo que es la realidad de las clases. Les sirvió como un complemento bastante fuerte, y también destacamos el que la buena valoración media que obtuvo la actividad, y que la amplia mayoría de los alumnos recomendarían a aquellos alumnos que vienen en cursos posteriores, cuando volvamos a organizar esta actividad, les recomendarían que participaran en la misma. No he querido extenderme tampoco mucho más en el tema de las encuestas. En el artículo que tenemos colgado, tanto Enrique como un servidor, en el Congreso aparece con mucho más detalle la valoración y todas aquellas competencias que los alumnos decían haber adquirido tras participar en este carrusel de negocios internacional. Bien, por lo tanto, ahí se puede profundizar un poco más en la valoración y en qué competencias decían estos alumnos que habían asumido tras participar en esta actividad. Bien, y por mi parte nada más. No sé si queréis plantear alguna pregunta o alguna cuestión más. Yo por mi parte dejo ya, o cierro la presentación. Bien, así que nada, encantado de atender vuestras cuestiones. Muchas gracias, Sergio. Todo muy claro. Yo también creo que, como ya me lo conozco, no, para mí era como no me surgen dudas. Mi única duda, ya por lo que has comentado, me lo has aclarado, que lo estabais preparando de cara al curso 2021, ¿no? Que este año no ha sido dada la situación, sino que no estaba planteado trabajarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Para este año no estaba planteado realizarlo, y además, menos mal que no lo hemos intentado realizar, porque claro, todos los alumnos extranjeros tendrían que haber comprado los vuelos, el alojamiento, y con todo el tema del coronavirus ya hemos vivido suspensión de estancias de investigación o de docencia, así que imagínate con un grupo de 25 o 30 personas que venían de fuera, hubiera sido complicado. Sí hemos mantenido contacto, tanto Enrique como yo, con el representante de esta universidad para, de cara al 2021, intentar organizarlo,
Y también se ha hablado, porque bueno, tengo contacto también con otra universidad de la República Checa que están planteando hacer algo virtual, en el mismo sentido pero virtual. Pero bueno, eso es un embrión todavía que está por ahí por desarrollar y que no sabremos qué podrá ocurrir, pero nuestra idea sí es intentar repetir esta experiencia en el futuro. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, queréis preguntar, comentarle algo. Vale, pues muy bien. Pasamos a la última, pues nuestra comunicación. Sí, Enrique. Sí, simplemente una aclaración, que es que me da cuenta, creo que ya sé por qué no he podido compartir. Es que en un momento anteriormente me había salido de la sesión y al entrar Google me ha cedido no con mi cuenta del Congreso, sino una cuenta que estaba por defecto. Entonces creo que ha sido por la razón que no he podido compartir, con lo cual disculpad por ello. Simplemente. Disculpad. Bueno, pues damos paso a la compañera Carmen, que nos va a hablar sobre la danza, el movimiento terapia como recurso creativo de intervención social. Adelante. Muy bien, a ver. Va a permitir, sí. Ya nos aparece la pantalla, Carmen. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, gracias. Estoy buscándola. Perdonad, la tengo que buscar en todo lo que tenemos. A ver. Ay, no, perdón. Tenía aquí delante. Muy bien. Vale, pues aquí está. ¿La veis a pantalla completa ya, todos? ¿La veis a pantalla completa? No, pulsa F5 o el modo de presentación. Vale, sí, perfecto. Si empezamos desde el principio. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo también quería agradecer a las personas que han organizado este congreso porque, bueno, nos han dado un poco vía y acceso de compartir todo esto y se agradece, ¿no? Porque ya últimamente vamos a macrocongresos donde al final es que no puedes compartir ni hablar en pequeños grupos como está siendo esta oportunidad. Me parece muy interesante y es de agradecer. Bueno, yo soy Mari Carmen Beiber Moreno, yo trabajo, soy profesora de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. La comunicación que ahora presentamos entra dentro de una línea de trabajo que llevo yo trabajando ya desde hace 4 o 5 años, a partir de un proyecto de innovación educativa, en el que estamos trabajando, yo coordino ese trabajo, pero estamos involucrados distintos profesores de la universidad, de la facultad. La línea de este trabajo de innovación, lo que pretendemos es introducir la creatividad en toda la intervención socioeducativa. La creatividad y todos los lenguajes artísticos. Un poco la idea que se pretende es cómo se puede trabajar en todo el aspecto social y educativo a través de la música, de la danza, de los relatos, del humor, de contar cuentos, del cine, es decir, todas estas herramientas que un poco el sistema educativo va dejando de lado, como que no son interesantes, y sin embargo consideramos que son necesarias porque conectan directamente con todo el ámbito emocional, con todo el ámbito de desarrollo del sujeto y de la interacción social. Fijaros que la innovación era trabajarlo también en la universidad, ¿no? Con lo que era también un reto que la verdad es que ha sido un proyecto de innovación que nos lo han ido renovando año a año porque cada vez hemos ido a más, que ha culminado en este año ya en la publicación de un libro por Tirant Leblanc, donde se trabaja la creatividad y la educación social. Cómo desde estos lenguajes artísticos que yo os digo, se puede trabajar aspectos fundamentales de intervención socioeducativa. Bueno, la comunicación que presento la comparto con una compañera, con Natalia Gandia Carbonell, que es la persona que trabaja en el Centro de Reeducación de Toxicómanos, que es un poco donde hemos enmarcado, ¿no? la intervención que proponemos. Bueno, pensamos que en concreto esta
esta comunicación va sobre danza, pero ya os digo que en el libro recogemos todos los lenguajes artísticos que nos parece fundamental, no solo ya en toda la escolaridad obligatoria, que es un poco un reto que tenemos, puesto que la creatividad, y así lo dicen numerosos expertos, es un poco las herramientas para el siglo XXI, donde los aprendizajes se caducan muy rápido, donde hay que dejar mano un poco a solucionar búsquedas originales, ¿no? A nuevos problemas que nos vamos encontrando, ¿no? Solo tenemos que ver lo que ha ocurrido con el coronavirus, ¿no? Donde cada uno ha tenido que echar creatividad de cómo hemos sacado adelante las clases, de cómo se están acabando los másteres, de cómo están acabando todo. Entonces, la creatividad la reivindicamos como una de las habilidades que hay que trabajar, y que está muy en conexión con lo que decía la primera ponente, ¿no, Eva? Es decir, nosotros estamos dirigiendo una tesis también, bueno, yo y una compañera, sobre creatividad y emprendedurismo en la escolaridad obligatoria. Es decir, cómo la creatividad puede hacer centros emprendedores y cómo ella trabajaba con equipos directivos, que nosotros queremos trasladar ese emprendedurismo también al alumnado. Bueno, me centro en era un poco porque me ha parecido muy interesante, las dos comunicaciones, os lo quería decir, me han parecido muy interesante. Bueno, la danza es uno de estos lenguajes artísticos que, como os decía, hemos trabajado en este proyecto de innovación y que ha quedado plasmado en la publicación que os decía. La danza es uno de los lenguajes artísticos fundamentales y que se utiliza mucho en psicoterapia. ¿Por qué? Porque es la parte, es un poco la forma que tiene de conectar toda la parte emocional, la cognitiva y la física del individuo. Además, es uno de los lenguajes artísticos que conecta con lo más profundo, ¿no? de los sujetos, porque además intenta conectar el cuerpo y la mente. Aquí nosotros defendemos que el terapeuta o el mediador social, como luego comentaré, es la persona que conecta, ¿no? Que conecta al sujeto con la experiencia o con la intervención socioeducativa. Además, veremos que uno de los principios fundamentales es la participación activa del sujeto. El sujeto ha de meterse en en todas las actividades que les propones, y reivindicamos que es necesario especializarse. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que los educadores sociales que salen de nuestras facultades por lo menos piensen y repiensen la intervención educativa en torno a todos estos lenguajes artísticos. ¿De acuerdo? Vuelvo a reivindicar. La danza lo que hace es conectar toda la parte más volitiva, ¿no? El mundo de las emociones, los sentimientos, unido al contacto, al cuerpo en movimiento, ¿no? A toda esa parte que tenemos de comunicación que, vuelvo a repetir, la creatividad desde mi punto de vista, y no solo mío, sino de muchos expertos, es algo que se está matando desde los sistemas educativos formales. Se está dejando de lado. Es decir, la creatividad, que es algo que se puede trabajar y que se debería trabajar desde muy pequeños, es verdad que una vez que se pasa en infantil se trabaja, pero una vez que se pasa a primaria es como que se deja de lado esa parte de creatividad. No sé, yo esto lo cuento muchas veces en doctorado, pero se ve claramente, ¿no? Si tú en una clase de infantil haces un círculo en un papel y dices ¿esto qué es? Pues los niños de infantil pues es la luna, es una rueda, es un donus, es el mundo, pero tú ese mismo círculo lo pones en segundo o tercero de primaria, ya no es ni la rueda, es un círculo, pero algo más no, es un círculo. Nosotros lo que vemos es que el sistema educativo formal al final lo que hace es romper, ¿no?, con ese pensamiento alternativo. Al final lo que los alumnos te contestan es lo que el profesor espera de ellos. Y eso es algo que nosotros nos deberíamos repensar y se debería trabajar esta parte de originalidad, ¿no?, de búsqueda de nuevas soluciones, de no repetir lo que te ha dicho el profesor, de no ese pensamiento no alternativo, sino todo lo contrario, ¿no? El pensamiento que vuelve a repetir lo que te ha dicho el profesor y todo aquello que se salga fuera o es incorrecto o no vale. Bien, nosotros el reto, vuelvo a repetir, era introducir la creatividad en el ámbito académico, universitario y además en la titulación de educación social. La educación social es para que no lo conozcáis, es relativamente nuevo, es un perfil profesional relativamente nuevo, donde
El ámbito de trabajo es muy amplio. ¿Por qué? Pues porque incluye desde la infancia hasta los mayores. Incluye centros de menores, centros de ocio, prisiones, residencias, reinserción de personas de drogodependencia, etcétera, etcétera. Por ello pensamos que necesitamos profesionales que trabajen con nuevos problemas que les van a surgir poco a poco, que trabajen otro tipo de lenguajes donde se pueda conectar directamente con los sujetos con los que trabajan y que además tengan una formación en todas estas metodologías creativas que nosotros pensamos que están muy centradas en la realidad y que se pueden, pueden hacer frente a muchos de los problemas que tenemos. Vuelvo a repetir, la creatividad pensamos que la idea es formar personas versátiles, originales, capacidad inventiva. Y esto, encajado con el perfil de los educadores sociales, es muy necesario. Además, es algo que desde las aulas universitarias nos piden también, ¿no? Nuestros alumnos quieren salir de las cuatro paredes, Yo llevo varios años ya trabajando, por lo que han comentado en la segunda ponencia, un trabajo de intervención socioeducativa en un medio real. Me parece que es necesario conectar todo el mundo académico con la realidad social. Entonces, es un trabajo que es verdad que necesita pulirse muy bien, como decía nuestros compañeros, pero que también son agradecidos por los mismos compañeros. Un segundo, por favor, que creo que me quedo sin batería. Bien, dentro de este ámbito os decía que la danza es uno de los lenguajes que hemos elegido porque además se ha probado que tiene una validez que se puede aplicar en muchísimos ámbitos. En desarrollo ahí tenéis distintos estudios, la autoestima, la creatividad, la inteligencia emocional, la diversidad funcional para mejorar el bienestar físico y emocional. Es decir, la danza como lenguaje artístico y creativo es aquella forma de conectar directamente con toda la parte, vuelvo a repetir, de sentimientos, de emociones y de mejora del sujeto. ¿De acuerdo? Pensamos que la creatividad es por lo menos eso es lo que es una competencia a trabajar en los educadores sociales y esa es una realidad educativa sobre la que estamos trabajando. Bien, la experiencia que presentamos es una experiencia que se llevó a cabo dentro del ámbito de la toxicomanía. Está dirigida a sujetos entre 18 y 45 años, de género masculino. Son 20 adultos que además han tenido, son toxicómanos y que pertenecen o han estado o son residentes en la comunidad terapéutica Yauran Layum, que es donde trabaja en Picassent mi compañera. Lo primero que hicimos fue analizar un poco sobre qué población vamos a trabajar, qué necesidades tienen, porque toda intervención socioeducativa debe partir de análisis de necesidades. Nosotros no podemos ir como expertos diciendo que tenemos una varita mágica, sino que siempre debemos partir de unas necesidades concretas del sujeto y así lo trabajamos en clase. Necesidades concretas de los sujetos con los que vamos a intervenir. En este caso son sujetos toxicómanos, adultos todos ellos, con muchos años de drogodependencia y con unas características y necesidades muy concretas. En casi todos los casos baja autoconfianza, ¿no? Bajas expectativas personales. ¿Qué es de mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Cómo lo puedo resolver? Hipersensibilidad a cómo te ven, resultado de esa baja autoestima. Y muchas veces con una autocrítica muy por encima de bueno, pues no sirvo para nada, no sé qué voy a hacer, mi vida no tiene sentido, etc. Respecto a esta necesidad, el objetivo de intervención que se proponía era promover el desarrollo del autoconcepto positivo y una autoimagen y favorecer además una buena autoestima y autoconfianza. Otra de las necesidades detectadas era a nivel de la comunicación, verbal y no verbal, ¿no? Son estilos, los estilos que nosotros vimos que predominaban eran sobre todo agresivo muchas veces por carencia, ¿no? De técnicas para llegar a acuerdos, para modular, ¿no? Tu postura y acercarte a la del otro, y falta de asertividad. Y también incluso reflejado en la comunicación no verbal, donde se reflejaba sobre todo una carencia excesiva de empatía. Frente a esto, el objetivo que planteamos era desarrollar relaciones interpersonales positivas y constructivas y aumentar el nivel de confianza y cohesión grupal. Los principios sobre los que se basa la intervención socioeducativa son estos, ¿no?
Primero, la participación. Debemos implicar a los sujetos. Si un sujeto no se introduce en su propio cambio personal, es muy difícil desde fuera. Si uno no quiere cambiar o no tiene el deseo de introducir un cambio, es muy difícil trabajar con estos sujetos. Hay que centrarse en la realidad en la que viven. ¿Por qué? Pues porque si no partimos de sus necesidades, no podemos trabajar con ellos. Es vital la proximidad y la figura del mediador social, es decir, el rol del educador social siempre va a ser de mediación, de acompañamiento, de acercamiento a experiencias educativas, buscando siempre la actividad del sujeto y la individualización de la intervención. Es decir, que aunque trabajemos con sujetos de 20 personas, cada uno tiene una idiosincrasia, unas características, unas necesidades que siempre hay que atender. Y además, el último principio, el aprendizaje significativo, que haría referencia a partir de lo que saben y conectar los nuevos aprendizajes. Bueno, en la comunicación había 3 actividades. Yo, por no extenderme en el PowerPoint, he puesto una, pero podéis ver las otras. La estructura de las 3 actividades siempre es la misma. El título, los objetivos, el desarrollo, los materiales, la temporalización, la evaluación y el responsable. Y en estas 3 actividades, por supuesto, el programa en general era mucho más, pero por centrarnos en las limitaciones de la comunicación pusimos 3. Esta, la que es la actividad presentada en esta, nos presentamos y nos relacionamos con el otro, con movimiento. Es una primera actividad de aproximación. Si tú quieres trabajar con un grupo, lo primero que tienes que generar es la confianza. Primero que ellos se conozcan a sí mismos, que conozcan al resto, que tengan conciencia de su autoimagen y empiece ese proceso de autoaceptación. Entonces, esta técnica en concreto se desarrolla poniendo a los sujetos en círculo, donde deben presentarse a través de un movimiento. Y a partir de ahí es cuando, a través de la función, en este caso, del educador social, que en este caso Natalia Gandía es educadora social y, como os digo, trabaja la danza en esta comunidad, lo que hacen luego es trabajar distintos movimientos para favorecer esa confianza en el otro, ese acercamiento, etcétera. ¿Vale? Bueno, la evaluación sería ver un poco si realmente ha habido ese acercamiento entre los sujetos, si se ha favorecido esa autoimagen, si ven al otro no como en contra, sino con alguien en el que te puedes apoyar, con alguien con el que puedes contar. Las otras 2 actividades, por ejemplo, no las he puesto, pero por ejemplo otra trabaja la danza y la relajación, fundamental para todos los sujetos con los que trabajamos en educador social, ¿no? En educación social. Es decir, cómo la danza puede ser un gran instrumento para favorecer esa relajación y esa relajación que es necesaria, ¿no? en muchos casos. Bueno, no me quiero extender porque sé que... bueno, las conclusiones a las que llegamos es que nos falta mucho por recorrido. Son técnicas muy interesantes que hay que seguir trabajando. Los lenguajes artísticos tienen una profundidad y una capacidad de trabajo que, como os digo, hemos iniciado con este proyecto de innovación y lo seguimos teniendo, porque queremos seguir trabajando en esta línea. Pensamos que es muy interesante dotar de herramientas creativas y de distintos lenguajes artísticos en el trabajo socioeducativo que hacen los educadores y en concreto, el libro va dedicado a todos los educadores, pero en concreto a los educadores sociales. Bueno, nada más, eso es. Aquí tenéis los correos de contacto por si quisierais alguna duda. Muchas gracias, Carmen. Admiro la labor que hacéis ya no solamente en el aula, ¿no? El fomentar la creatividad, que tan necesario es. Yo soy psicopedagoga, imparto clase en educación infantil y primaria y sí que intento no trabajar con ellos la creatividad, por ejemplo, algo tan fácil como ¿qué podemos hacer con un clip? Y lo primero que se me ocurre solamente es como pillar papel. Sí, a sacar y sacamos hasta 100 usos, ¿no? de un clip, pero le cuesta mucho, ¿no? Porque es lo que comentaba. La educación formal que tenemos ha sido de matarnos la creatividad y un círculo es un círculo, sí. No nos deja más que más. Entonces, muy bien por la labor que hacéis en el ámbito de la enseñanza y, cómo no, el trabajo con el grupo, ¿no? de la exclusión social. Así que admiro y además también lo que más me ha llamado la atención, que no son chicas, que normalmente, o por lo menos lo que tenemos interesado es que danza, más como típico de que sí, que el género, pero no.
sea el proclive, ¿no? a llevarlo, a desarrollarlo, y que la danza no es solamente, ¿no?, el saber expresarse, no es para chicas, sino que es algo, ¿no?, totalmente abierto. También es un estereotipo con el que se combate. Sí, sí, a través del proyecto de innovación que estamos desarrollando, lo que nos permite es a nuestros alumnos aplicarles, por ejemplo, son muy interesantes, taller de danza, a ellos les abre pues, nuevos escenarios de trabajo, o sobre todo, o también llevamos personas especializadas en taller de artes plásticas, también como toda la parte de artística, ¿no?, de expresar, es muy interesante para el trabajo de educación social. Lo que intentamos es abrir nuevos ámbitos de trabajo donde vean que realmente todo esto es positivo. Y lo hacemos, ¿no?, a través de formación de talleres con los alumnos. Le doy la enhorabuena. No sé si los compañeros quieren comentar algo. Sí, yo quería comentar, Carmen, que me ha parecido precioso, muy valiente, porque es una apuesta tremenda y tenía dos preguntas que son más curiosidades. Una es, ¿cómo conseguir que participen? O sea, si nos puedes dar alguna clave, porque nos has explicado la actividad, nos has explicado un poco la franja de edad con la que trabajáis, pero debido al perfil que has descrito, o sea, lo que me parece sorprendente es que se animen a participar. Entonces, ¿cómo rompéis un poco esa primera resistencia que entiendo que algunos tengan cuando habláis pues, a una persona de 35 o 40 de utilizar la danza como terapia, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, por si quieres hilarlos un poco, es si conoces o si existen redes de colaboración que utilicen la danza movimiento terapia que combinen bueno, el mundo de la educación social con el mundo de la educación formal, porque yo esto no lo había visto jamás en la educación social, pero sí lo había visto en un colegio que no sé si conocerás, que se llama Peloudo, que lo utilizan dentro del día a día, ¿no? Entonces me preguntaba si existían redes que conectaran estos mundos a través de la danza, organizaciones o Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad es que sorprenderíais cómo, a ver, evidentemente esto lleva todo un proceso de preparación, no les pones nada más empezar música y decir vamos a movernos, pero sí que evidentemente se lleva unas fases previas y realmente yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Que hay muchos que son reacios, a lo mejor al principio cuando hacemos esos talleres, ¿no?, en clase o cuando trabajamos en este caso con más adultos, pero en todo caso son adultos, que al principio son reacios, pero tú ves cómo al final el ser humano necesita expresarse, ¿no? Y lo que necesita es que tú le des un poco de cancha, ¿no? De expresar todo lo que tiene. Al principio son más reacios, pero te puedo asegurar que luego al final, bueno, todo lo que hacen, todos los productos creativos que hacen son de verdad que interesantes, son todos muy interesantes y sí que participan, ¿eh? Porque al final es eso lo que te decía, aunque al principio son reacios, luego sí que tienen esa capacidad de expresarse. Y luego lo de creatividad, yo he estado en contacto con un centro, no conocía el de La Coruña, pero conocía en Barcelona hay varios centros que trabajan la creatividad en primaria, en educación infantil y primaria, pero la verdad es que no son muchos y es una de las líneas de doctorado que yo llevo a cabo y bueno, vienen muchos profesores del sistema educativo formal que dicen es que esto es tan necesario que ¿por qué no lo llevamos a cabo, no? Lo ven como algo tan necesario que la rigidez del sistema educativo lo que nos está llevando un poco, no solo lo que decía Eva, es que nos está llevando a cajones donde todo lo que sale de ahí no cabe, ¿no? No cabe y es difícil. Es difícil que estas, pero bueno, yo creo que hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo porque, bueno, yo recuerdo en el último congreso que me invitaron era de sobredotación de niños superdotados y los padres lo que me decían es que esto es tan necesario, pero no solo por sus hijos, sino por el resto de niños, ¿no? Donde necesitan esta parte de creatividad, de originalidad, de salir del estanco, de buscar nuevas fórmulas y de expresarse también. Te dejo el nombre del colegio en el chat porque ya te digo que trabajan ¿sí? No solamente la creatividad, sino específicamente la danza como terapia y es muy interesante. La verdad que además es un centro que es Changemaker, no sé, me imagino que conoces a la gente de Ashoka, son de estos centros que están cambiando radicalmente la educación y por si te interesara,
echar un vistazo, ya que veo que estás en tu línea de doctorado, te lo dejo en el chat, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Eva, muchas gracias. Nada, me ha parecido precioso, de verdad, y muy valiente, porque yo trabajo mucho con las inteligencias múltiples en la educación formal y cuando hacemos sesiones para trabajo del cuerpo, no es fácil que la gente se suelte. Adultos, en un especialista de inteligencias múltiples que dirijo en la Camilo José Cela, cuando tenemos la sesión de trabajo del cuerpo, a la formadora le cuesta casi una hora que la gente empiece a soltarse. Por eso me ha parecido fascinante. Pues una enhorabuena. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 4 ponentes. Ha sido magnífico el tiempo compartido con vosotros del aprendizaje de la diferente, ¿no?, disciplina, en la que me han enriquecido a todos, ¿no?, como docentes que somos. Agradeceros la participación, como ya he dicho. David nos invita, ¿no?, a seguir participando en los foros. Hay muchísimas comunicaciones de las que podemos nutrirnos. Y cualquier cosa, cualquier tema que queráis comentar, y si no, pues nos despedimos y mejores deseos para todos. Muchas gracias y encantada. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Un saludo y gracias por vuestra participación. Un saludo. Adiós. Hasta luego.